Si uno de nosotros fuera un sirviente en un palacio real, un palacio donde hay un rey, yo quiero pedirte que tú pienses esta escena, que tú eres parte de siervos del rey y estás en el palacio del rey. Probablemente hayan muchos momentos donde tú no estés frente al rey. Pero en los momentos en que tú le sirvas directamente al rey, ¿cuál sería tu actitud? ¿Acaso tu comportamiento sería el mismo? ¿Actuarías igual al estar ante compañeros que son siervos del rey o al momento de estar frente al rey? ¿Cambiaría tu comportamiento? ¿Te reirías de la misma manera? ¿Harías los mismos chistes? Seguramente no. Y es que el pueblo de Israel, hermanos, necesita de parte de Dios una enseñanza. El pueblo de Israel necesita conocer, no solamente conocer y reconocer que Dios es rey, sino necesita entender que ellos ahora, a diferencia de lo que han vivido antes, ellos nunca han tenido la experiencia de que su rey viva con ellos. Ellos estaban acostumbrados a vivir en el entorno de un rey, pero un rey muy diferente. Y ese rey es Faraón. Era necesario que Dios los libertara de ahí y los llamara a su pueblo y que en ese proceso le conocieran. Pero Dios además quiere habitar en medio de ellos. Pero es necesario que el pueblo entienda qué se requiere para estar delante del rey. Es necesario que el pueblo comprenda cómo relacionarse con su rey. Y es por eso, hermanos, que hemos estado viendo en las últimas semanas cómo Dios está dando ciertos lineamientos, indicaciones específicas en relación a lo que era necesario para que Dios habitara en medio de su pueblo. Si usted recuerda, hasta este momento Dios todavía no está habitando en medio de ellos. Simplemente les está dando todo lo que es necesario para que Dios venga a habitar en medio de ellos. Y en ese contexto vemos que Dios les da las indicaciones para el santuario, que es el tabernáculo. Vemos que Dios da indicaciones precisas de los utensilios y los mobiliarios que estarían en el tabernáculo. Vemos que Dios da las indicaciones para otros mobiliarios que estarían en torno al tabernáculo. Y la semana pasada veíamos cómo Dios da indicaciones precisas acerca de la vestimenta de los sacerdotes. Porque uno de los requerimientos de Dios es que todo el pueblo puede relacionarse con Dios, pero lo hará a través de mediadores. Y ese mediadores son los sacerdotes. Ahora veremos que los sacerdotes como mediadores no solamente requieren una vestimenta especial, requieren antes de estar delante de Dios, antes de estar delante de su rey, requieren ser consagrados. Hermanos, el ser conscientes que tenemos una relación con Dios sin considerar el carácter de Dios, sin considerar quién es Dios, nos va a llevar a equivocarnos en la forma en que nos relacionamos con Dios. Yo espero que hoy, mientras escuchas la palabra de Dios, medites si tu relación con Dios está siendo adecuada. Porque una vez más, hermanos, sin ser conscientes, al tener una relación con Dios, sin ser conscientes el carácter de Dios, sin ser conscientes de quién es Dios, nos va a llevar a equivocarnos en la forma en que nos relacionamos con Dios. Porque lo primero que tenemos que reconocer es que Él es rey. Y porque Él es rey, Él es soberano. Y Él en su bondad y su misericordia y amor ha establecido formas para relacionarnos con Él. Pero Él sigue siendo santo, justo, soberano. Y Él no está dispuesto a renunciar a eso. Por lo tanto, hermanos, lo que aprenderemos hoy es algo importante en nuestra vida.
cómo el relacionarnos con Dios requiere, en primer lugar, ser conscientes que Dios está delante de nosotros, que el Rey está delante de nosotros. Hermanos, a diferencia del ejemplo que yo le di del reino y del castillo, donde no siempre está el Rey presente, en nuestro caso no es así. Porque nuestro Rey está delante de nosotros en todo momento, en todo lugar, siempre. Y creo que una buena forma de relacionarnos con Él es reconocer eso. Por lo tanto, cada pensamiento, cada decisión, cada acción la hacemos ante su presencia, hermanos. La pregunta es, ¿vivimos en realidad, en la práctica consciente de ello cada día, en cada momento? ¿Refleja nuestra vida diaria que estamos delante del Rey de Gloria todos los días, en todo momento y en todo lugar? Aun cuando no lo vemos con nuestros ojos, Él está ahí. Él está aquí, hermanos. Él estaba aquí escuchando tu canto de adoración. Él está aquí hoy hablándote por medio de su palabra. Pero eso no solamente es los domingos cuando nos reunimos a adorarle. Es cada momento, en cada lugar, en cada situación de nuestra vida. Este día, hermanos, vamos a meditar en Éxodo 29. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Y ofrecerás 1/10 de un efa de flor de harina mezclado con 1/4 de aceite batido, y para la libación 1/4 de vino con un cordero. Y ofrecerás el otro cordero al atardecer, y con él ofrecerás la misma ofrenda de cereal y la misma libación que por la mañana, como aroma agradable, una ofrenda encendida al Señor. Será holocausto continuo por vuestras generaciones a la entrada de la tienda de reunión delante del Señor, donde yo me encontraré con vosotros para hablar allí contigo. Y me encontraré allí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar, y también santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Hermanos, el mensaje principal en esta mañana es que en Cristo somos consagrados y llamados a vivir en santidad delante de Dios. Y quiero abordar un punto importante, y con ese punto quiero comenzar el sermón en esta mañana. Y es que vamos a ver en el texto que algo que nos muestra este texto, y de hecho todo el capítulo, es que los sacerdotes necesitan ser consagrados para estar delante de Dios. Si recordamos, Dios ha establecido una vestimenta especial para ellos. Pero no solamente requiere la vestimenta, sino además los sacerdotes, antes de estar delante del Señor, tenían que ser consagrados. Y voy a mencionar rápidamente el contexto del pasaje, porque leímos los últimos versículos del capítulo 29, pero creo que es importante rápidamente ver un poco del contexto, de cómo la Biblia nos muestra que Dios da instrucciones para la consagración de los sacerdotes que estarán delante de Él. Y vemos del versículo 1 al versículo 9 del capítulo 29 precisamente el requerimiento de Dios de una consagración. Vamos a ver cómo Dios ordena el proceso de consagración a Aarón y a sus hijos. Se menciona el uso de las vestiduras sagradas que ya describió, pero también cómo ellos debían de ser consagrados y ser ungidos para estar delante del Señor. Acompáñenme, vamos a leer algunas porciones de esa parte del versículo 1 al 9. Vamos a leer específicamente el versículo 1, el versículo 4 y 5 y el versículo 9, porque creo que esos versículos resumen la idea principal de esa porción. Y esto es lo que harás
para consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. Quiero que note que para servir como sacerdotes tenían que ser consagrados primero. Y vemos que Dios describe qué tienen que hacer. Y el versículo 4 nos dice: después harás que Aarón y los hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua y tomarás las vestiduras y las pondrás sobre Aarón, la túnica. Y el versículo 9 nos dice: así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Aquí es un requerimiento general de lo que Dios pide para que los sacerdotes estén delante de su presencia. Luego vamos a ver las órdenes específicas del proceso de consagración. Por ejemplo, del versículo 10 al 14 se habla del sacrificio de un becerro por el pecado. Aarón y sus hijos van a tener que poner sus manos sobre un becerro. Y eso nos habla, hermanos, de un principio de que ellos transferían los pecados al animal, y por eso el animal, al ser sacrificado, obtenían ellos perdón de pecados. Alguien podría decir: ¿y qué culpa tiene el animal? Pues se volvía culpable delante de Dios, porque ellos ponían sus manos sobre él y sus pecados, el cordero asumía delante de Dios los pecados de ellos, y al ser sacrificado se satisfacía la justicia de Dios, porque la paga del pecado es muerte. El becerro es sacrificado como una ofrenda por el pecado. El proceso de consagración comienza ahí. Los sacerdotes tienen que ser perdonados sus pecados. Vemos después que hay un segundo sacrificio de un carnero y hay una consagración con la sangre de ese carnero. Se usa la sangre del carnero para santificar a los sacerdotes, y de hecho había un proceso de purificación donde se usaba la sangre, porque la sangre es vista como vida. Y si usted lee, y lo animo a que pueda leer en la semana este texto completo, estamos ahorita en el versículo 19 al 28, que es la segunda parte de la consagración. Ellos hacían un ritual de purificación con la sangre y se les ponía sangre en la oreja, en el pulgar y en el pie. Y se presentaban porciones del sacrificio como una ofrenda mecida ante el Señor. Luego, después de eso, los sacerdotes se alimentaban de algunas partes del sacrificio, y esta consagración duraba 7 días. Dios da instrucciones de cómo algunas cosas debían de ser consumidas, comidas por los sacerdotes. El proceso de consagración, que duraba 7 días, era un proceso donde se expiaban los pecados de Aarón y sus hijos con un propósito específico. Y es hacerlos santos, apartarlos, consagrarlos para esa función que implicaba estar delante del Dios santo, santo, santo. Y eso lo encontramos en el versículo 29 al 37. La presencia de Dios hace cualquier cosa santa. Hermanos, hay un principio que vemos aquí, que la santidad no radica en las cosas en sí mismas, que solamente es Dios quien puede santificar. ¿Y por qué solo Dios puede santificar? Porque solamente Él es santo. ¿Y qué es lo que santifica? Su presencia. Todo lugar donde Dios esté, ese será un lugar santo. ¿Se recuerda la primera vez que Moisés se encuentra con Dios? En la zarza, ¿se recuerda? Él se acerca al ver la zarza, algo que ha de haber sido un espectáculo, ver un arbusto que está ardiendo, pero a la vez no se quema. Y vemos que llega y lo primero que Dios le dice, ¿qué es? No sé si lo recuerda porque lo vimos ya hace algún tiempo. Que se tiene que quitar el calzado. ¿Por qué? Porque el lugar que Moisés está pisando es santo. ¿Por qué? Porque Dios mismo estaba ahí. Y fíjense que es interesante, y no lo mencioné la semana pasada, si usted ve en la vestimenta del sacerdote no hay una descripción de calzado. Probablemente porque mantiene este mismo principio. Hermanos, pero una vez más, pareciera que todos estos relatos son extraños para nosotros.
y vas a agarrar un cordero y lo vas a matar, y uno en la mañana y uno en la tarde, y vas a hacer esto y vas a poner sangre en la oreja y vas a poner... Pero recordemos que todo esto apunta a una realidad espiritual. Y por lo tanto, si eso es así, todo esto, hermanos, es un relato que no es ajeno a nosotros hoy. Recuerde que hemos aprendido que en Cristo somos hechos un reino de sacerdotes. En Cristo hemos sido hechos una nación, ¿cómo? Santa. Y lo que Dios está describiendo aquí es cómo se va a santificar a los sacerdotes para estar delante de un Dios santo. La pregunta es, ¿cómo es esto una realidad para nosotros? Porque algo estamos seguros, seas consciente o no. Si tú puedes estar hoy delante de la presencia de Dios y estamos delante de la presencia de Dios, significa que Dios ya nos tuvo que haber santificado. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Cuándo a ti te pusieron sangre en la oreja y en el dedo del pie? ¿En qué momento tú agarraste corderos y toros y los sacrificaste? Hermanos, nosotros no hemos sido santificados de la misma manera que los sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero sí hemos sido santificados en Cristo. Y todos estos sacrificios tienen una relación con Cristo. Pero solo quiero enfocarme en algo, que comprendamos que todos los seres humanos, tal como Israel, estos lineamientos que Dios está dando, recuerdan una verdad a todo el pueblo: que sin santidad nadie verá al Señor. Es un recordatorio para todo el pueblo que los seres humanos somos pecadores y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios, aún ese grupo escogido por Dios para ser sacerdotes delante de Él. Es una realidad que sigue estando vigente hoy, porque los seres humanos pecamos. Por el pecado no podemos tener comunión con un Dios santo. Él tiene que prepararnos para estar delante de Él. Él tiene que santificarnos. Él tiene que, como lo hizo con el pueblo, libertarnos de la esclavitud, no de Faraón, sino de Egipto, porque Él quiere estar en medio de nosotros de una manera más excelente que en el Antiguo Testamento, pero antes de eso tiene que consagrarnos y santificarnos para Él. Y entonces tenemos que entender que ahora somos consagrados a Él, somos purificados para Él, somos revestidos de una nueva naturaleza y somos ungidos como un reino de sacerdotes, una nación santa, con un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito, hermanos? Tener comunión, servirle y adorarle. Y quiero decirles que si tú lees detenidamente estas descripciones, te vas a dar cuenta que hay tres cosas que los sacerdotes tenían que hacer para consagrarse. En primer lugar, cuando los sacerdotes se preparaban para ser consagrados, primero se lavaban de pies a cabeza. Tenían que lavarse con agua. Y tú y yo hemos sido lavados. La Biblia nos dice que en Cristo, Él nos ha lavado. Efesios capítulo 5, 25 al 27. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? Hermanos, ¿para qué? Para santificarla. ¿Cómo? Habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia en toda su gloria, y que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere, ¿cómo? Santa e inmaculada. Porque eso es lo que Dios pide para estar delante de Él. En segundo lugar, Dios le pide a sus sacerdotes que se vistan con estas vestimentas especiales. Porque recuerde, si se recuerda la semana pasada y los que no vinieron la semana pasada, las vestimentas reflejaban la gloria y la hermosura de Dios.
Y en Cristo hemos sido revestidos, hermanos, con su justicia, como lo aprendimos en Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia. ¿Y qué? Santidad de la verdad. Hemos tenido que ser revestidos primero. Y había una tercera cosa que era parte de este proceso de consagración y santificación. Ellos tenían que ser ordenados como sacerdotes, y para eso había un aceite en el cual ellos eran ungidos como sacerdotes. Y ese aceite no era otra cosa más que una representación de el llamado de Dios, y que Dios iba a estar respaldándolos por medio de su espíritu. Era una forma, un simbolismo de algo espiritual. Y como sabemos, hermanos, todos nosotros hemos sido ungidos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha ungido como hijos de Dios, como sacerdotes, y no solamente se nos ha sido derramado sobre nosotros, sino que ahora Él habita en nosotros. Por lo tanto, hermanos, esto nos puede llevar y nos debe de llevar a una conclusión. Que como el pueblo en el Antiguo Testamento, y específicamente los sacerdotes en el Antiguo Testamento, requerían ser consagrados, santificados para servir y adorar a Dios, gloria sea a Cristo, porque en Él nosotros hemos sido santificados y consagrados para estar delante de Dios, para servirle y adorarle. Y esto me lleva a un llamado en esta mañana. Si tú estás aquí y nos visitas, amigo, amiga que nos visita, o tienes algunas semanas quizás acompañándonos, yo espero que Dios obre en tu mente y en tu corazón para que reconozcas una verdad. Y es que sin Cristo nadie puede estar delante de Dios. No hay religión que te santifique. No hay buenas obras que te santifiquen, porque lo que vemos en el Antiguo Testamento, que era un anuncio de cómo Dios iba a obrar espiritualmente y eternamente, requiere un sacrificio. Y no cualquier sacrificio, porque tú puedes pensar, no, es que yo para seguir mi religión, yo me sacrifico. No, es que para hacer buenas obras, eso requiere un sacrificio. Pero es que Dios no pide el sacrificio que a ti se te ocurra. Dios pide derramamiento de sangre, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, hoy es un llamado para que comprendas que solamente Cristo puede consagrarte para estar delante de Dios. Porque la Biblia nos dice en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie puede ver al Señor. Y si te digo algo, un día estarás delante de Dios. Pero si no hay santidad en tu vida, si no has sido consagrados, tú vas a encontrar un juicio. De hecho, vemos las advertencias a los sacerdotes, que si ellos no se consagraban adecuadamente y entraban a la presencia de Dios, ¿qué les iba a pasar? Iban a morir. Hoy es un llamado para ti para reconocer que solamente en Cristo puedes ser santificado y consagrado para estar delante de Dios y entonces tener comunión con Dios. Quizás tú piensas que tienes una comunión con Dios, pero si tu fe no está en Cristo, eso, tengo una mala noticia para ti, eso no es verdad. Hoy arrepiéntete y ve en Cristo Jesús el único camino para llegar a Dios. Reconoce tu necesidad de ser consagrado y apartado para Él, ser limpio de nuestros pecados, ser revestidos y ser ungidos por su Santo Espíritu. Y para los que somos creyentes, hermanos, nos damos cuenta que la consagración tiene un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Por qué todo esto de consagrarlos y santificarlos? ¿Cuál es el propósito? Solamente es uno: que los sacerdotes puedan tener comunión con Dios. Y eso me lleva al segundo punto en esta mañana. Estar delante de la santidad de Dios requiere una consagración diaria.
Muchas veces vemos esto como algo de una oportunidad. Recuerden que aquí Dios está institucionalizando porque por primera vez Él va a estar en medio de su pueblo. Desde la caída de Adán en el Edén, Dios nunca había estado en medio de su pueblo. Pero Dios quiere restaurar eso. Y para eso tiene que santificar a los sacerdotes, quienes representaban al pueblo. Tiene que consagrarlos. Y alguien podría decir, bueno, entonces yo hago todo esto, me voy a lavar con el agua, me voy a poner el ropaje, vamos a hacer los sacrificios, me voy a consagrar con la sangre, voy a recibir la unción en el aceite y ya estoy listo. ¿Sí? Pero tu consagración empieza ahí. Si tú eres sacerdote, la consagración empieza ahí. Miren lo que dice el versículo 38 y ahora sí nos vamos a enfocar en el texto de esta mañana. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar. 2 puntos. 2 corderos. ¿Con qué frecuencia? 1 cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro de vez en cuando para Semana Santa. ¿Con qué frecuencia, hermanos? Cada día. Es un recordatorio que Dios es santo, hermanos. Y porque el pueblo pecaba y Dios nunca deja de ser santo, era necesario consagrarse cada día. No sé si usted ve lo hermoso de esto, porque es la forma de Dios resolver el mayor problema. ¿Cuál es el mayor problema? Que Dios es santo, Él no se va a despojar de su gloria, pero los hombres somos pecadores, pero Dios quiere relacionarse con nosotros. Entonces Él establece un sistema donde cada día son purificados los sacerdotes para estar con Él. Y sigue el texto, acompáñenme a leer el versículo 41-42. Al inicio leímos toda la porción y quiero enfocarme en este momento en el versículo 41 y 42. Y ofrecerás el otro cordero al atardecer, y con él ofrecerás la misma ofrenda de cereal y la misma libación que por la mañana, como aroma agradable, una ofrenda encendida al Señor. Usted se imagina, todo el tiempo en el campamento iba a haber un humo saliendo, carne asada todos los días. Qué tortura, ¿eh? Por la mañana y por la tarde, así como cuando, si usted vive cerca de una panadería y empiezan a hornear pan. Pero Dios está haciendo intencionalmente eso, porque cada vez que el pueblo veía en el centro del campamento el humo saliendo, el pueblo podría recordar que son pecadores, pero también podrían recordar que Dios en su misericordia perdona sus pecados. Estos sacrificios diarios se combinaban con grano, aceite y vino y era un signo de devoción a Dios. No solamente se consagraban, sino que estaban manifestando la devoción que el pueblo tiene hacia Dios, quien es su Dios. Y esto terminaba siendo un aroma agradable a Dios. Qué hermoso es ver que Israel iniciaba el día y terminaba el día manifestando su devoción a Dios. La posición peculiar entre Israel ante Dios como nación sacerdotal se hace realidad al ofrecer esos sacrificios. Hermanos, y este es el verdadero culto. Se recuerda que Dios le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi hijo para que me sirva. ¿Se recuerdan? En Éxodo 4:23. Pues eso es lo que está describiendo. Y quiero que ponga atención en el versículo 42. Y yo me encontraré con vosotros para hablar ahí conmigo. Hermanos, el recordar y el pensar en el propósito y el objetivo de Dios de la restauración de la creación de su pueblo es que ellos puedan disfrutar de estar en su presencia. Si Dios te ha salvado, si Cristo murió en una cruz por ti,
Lo hizo para que tú puedas tener comunión con Él. ¿Qué tan conscientes somos que estamos delante de Dios, hermanos? Esa es la gran pregunta de hoy. Ese Dios que sigue siendo santo, 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 como lo ha sido ayer, como lo es hoy y como lo será en la eternidad. Ese Dios santo, santo, santo. Todos nosotros hemos sido salvados, hemos sido consagrados para poder estar delante de Él. Y cada día de nuestra vida estamos delante de Dios. Ya no presentamos corderos como ofrenda, pero seguimos presentando ofrenda. Cada día. ¿Te das cuenta que los sacerdotes tenían que presentar ofrenda cada día? Y todos nosotros somos ahora un reino de sacerdotes. Y somos llamados a presentar una ofrenda cada día. ¿Pero qué ofrendamos hoy, hermanos? No un animal. Tú eres llamado a ofrendar a Dios tu vida. Os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis como un sacrificio vivo. ¿Y qué característica dice? Santo, agradable delante de Dios, porque ese es vuestro culto racional. Si tú quieres hacerte un examen de qué tan consciente eres cada día de la presencia de Dios en tu vida, eso se va a manifestar en qué tanto tú día a día rindes tu vida a Él. Porque, hermanos, entendamos, si no somos conscientes que estamos delante de Dios todos los días y que Dios requiere que presentemos un sacrificio todos los días, pues obviamente no lo vamos a hacer. Y quizás vas a ver tú el domingo como el día para presentar un sacrificio delante de Dios. El día destinado para la adoración a Dios, lo cual no es falso, es cierto. Es el día donde todos nosotros nos unimos a adorar a Dios. Pero tú como sacerdote escogido por Dios, el llamado de parte de Dios, el requerimiento de parte de Dios, es que cada día presentemos nuestras mismas vidas como un sacrificio vivo y santo delante de Dios. ¿Y sabes por qué lo podemos hacer? Por la obra de Cristo en la cruz. Quiero recordar lo que dice Hebreos capítulo 12. Por favor, pongan mucha atención. Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 15. Ese sí está en la pantalla. Sígame en la lectura junto conmigo. Siga la lectura y ponga mucha atención. Por lo cual también Jesús, ¿qué hizo Jesús? Para santificar a su pueblo. ¿De qué estamos hablando? De consagración, ¿sí o no? De santificación. Mediante su propia sangre, ¿qué hizo? Padeció fuera de la puerta, porque no lo leímos, pero uno de los sacrificios requería que el sacrificio fuera sacado del campamento, porque ese sacrificio, ahí estaban los pecados del pueblo. Así que, fíjense, porque Jesús nos ha santificado con su sangre, eso tiene una consecuencia para nosotros. Así que, salgamos a Él del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente. Hermanos, estar delante de la presencia de Dios implica saber que estamos aquí en este mundo de paso. No estamos aquí permanente, sino que buscamos lo que está por venir. Recuerda el pueblo de Israel hacia dónde iba caminando en el momento de la historia en la que estamos. Hacia la tierra prometida. Por eso el tabernáculo era una tienda que se podía armar y desarmar. No era algo permanente, porque ellos entendían que todavía no estaban en la tierra que Dios les iba a dar. Pues tú y yo de la misma manera entendemos que estamos en este mundo caminando, pero no es nuestro hogar. Y sigue diciendo, por tanto, mientras estamos peregrinando a nuestro hogar, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ofrezcamos de vez en cuando, en Semana Santa, en Navidad. No, ya sé, a fin de año, porque hay que comenzar bien el año. Ofrezcamos continuamente, mediante Cristo, sacrificio de alabanza a Dios, es decir,
el fruto de labios que confiesan su nombre. Esos frutos de labios que confiesan su nombre. No se confunda. No está diciendo que el fruto, fíjese bien qué está diciendo. El fruto ¿de qué? De labios que han confesado su nombre. El confesar su nombre produce fruto. No es que el fruto sea confesar su nombre. Porque si lo entendemos así, cualquiera podría decir, bueno, yo creo en Cristo, ya confesé y ese es el fruto. No. Es que si tú en teoría confesaste a Cristo como tu Señor, esa confesión va a venir unida a frutos que lo demuestran, porque Cristo te santifica. Porque tú entiendes que eres un sacerdote, que tienes que consagrarte a Dios. Tú entiendes que has sido llamado para vivir para Dios y por Dios. Por tanto, hermanos, ofrezcamos continuamente mediante Cristo el sacrificio de alabanza a Dios, frutos de esa confesión. Quiero darte un ejemplo, es como cuando tú estás en un espejo, cuando te bañas con agua caliente. Entre más caliente esté el agua y más tiempo pases, ¿qué pasa con el espejo? Se empaña. ¿Cuántos de ustedes limpian aunque después queda manchado, pero igual lo limpian? ¿Por qué lo limpiamos? Porque molesta. Porque no veo claramente la imagen. Cuando vivimos en santidad, nuestra vida es eso. Cuando nosotros no vivimos en santidad, es como ese espejo empañado, que no refleja claramente la imagen de Cristo. Y por eso necesitamos ser limpios para reflejar correctamente, con claridad, la imagen de Cristo Jesús. Cuando vivimos en santidad, reflejamos la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y cumplimos nuestro propósito como sacerdotes delante de Él. Nos permite reflejar la santidad de Dios. Quiero que piense por un momento lo de las vestimentas y lo de la consagración. Dios quería que sus sacerdotes reflejaran la hermosura y la santidad y la gloria de Él. Y parte de eso es su santidad. Y tú y yo somos llamados a vivir en santidad. Por eso en Cristo somos consagrados para una cosa, hermanos. No solamente somos consagrados y somos llamados a algo. ¿A qué? A vivir en santidad delante de Dios. Y quiero terminar en esta mañana con un último punto. Es necesario vivir recordando que somos consagrados. ¿Por qué? Porque estamos delante de Dios. Versículo 43. Y me encontraré allí con los hijos de Israel. Y el lugar será porque está su presencia. Y será santificado ¿por qué? Por su gloria. En nuestro caso hemos sido santificados por la gloria de Dios, que es Cristo Jesús, quien es la imagen de Dios. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. ¿Ve el propósito de la santificación? No solamente es pasar tiempo con Él, es que Dios nos santifica para poder estar delante de Él, y como Él es el Rey, Él es digno de que le sirvamos a Él. Y conocerán, teníamos rato de no oír esta frase, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuántas veces Dios lo dijo en las plagas? Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Hermanos, necesitamos reconocer eso cada día, que Él es el Señor nuestro Dios y que Él está delante de nosotros en cada día, en cada momento. Dios es santo y es Él quien nos ha santificado, pero hermanos, necesitamos conocerle. ¿Notó lo que Dios dijo? Versículo 46. Y conocerán. La pregunta es, Dios, y a esta altura tu pueblo no te conoce. No te conocen. Si los has sacado con grandes milagros de Egipto, abriste el mar en dos, sepultaste a los egipcios y no te conocen. Te presentaste delante de ellos con una columna de fuego y una columna de humo y no te conocen.
Pero es que, hermanos, conocer a Dios no es un evento, es algo continuo. De hecho, eso es lo que vamos a hacer en la eternidad. ¿Tú te imaginas? Se necesita una eternidad para conocer a Dios. Pero Dios quiere que desde ya lo estemos conociendo. Y Dios nos ha santificado para eso. Somos el pueblo de Dios, somos libertados de la esclavitud del pecado. Él nos ha librado, nos ha limpiado, nos ha consagrado para Él. Él está con nosotros para que disfrutemos de Él y le conozcamos. Para que le sirvamos y le adoremos. La verdadera santidad, hermanos, no es algo aburrido. Ay, ya va, bote santurrón. Ay, ni que fuera santo. Hermanos, la verdadera santidad no es algo monótono, negativo. Ese pensamiento describe la religiosidad humana. Ese pensamiento describe a alguien que no conoce a Dios. Porque la santidad de Dios es fascinante. La santidad de Dios es hermosa, es gloriosa. ¿Saben por qué? Porque la santidad de Dios no es una cosa. La santidad de Dios no es una acción. La santidad de Dios es Dios mismo, es su naturaleza, su esencia y su ser. Y cada vez que estamos delante de Él, Él sigue obrando en nosotros para que disfrutemos de esa gloria y hermosura al tener comunión con Él. Y tenemos que tener cuidado, y a mí me preocupa mucho algo hoy, hermanos. Y la preocupación es a nivel general en la iglesia, a nivel general, pero en nuestra congregación también. Y es no tener claridad entre lo que los teólogos llaman santidad posesional y santidad progresiva. ¿Ha escuchado ese término? La santidad posesional es lo que ya somos en Cristo. Tú ya estás santificado en Cristo. Pero eso no significa que Dios no quiera que continúes caminando en esa santidad. Y muchas veces nos escudamos en la santidad posesional para justificar nuestra independencia de Dios. El querer vivir por nosotros mismos y para nosotros mismos. Y en muchas ocasiones eso viene de la falta de conciencia que estamos delante de un Dios santo todos los días. Y a eso la Biblia nos llama a santificarnos, lo que se conoce como santificación progresiva. ¿Tú has sido declarado santo en Cristo? Sí. Pero tienes un llamado a continuar viviendo en santidad para Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Ay, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Nunca olvides esto. Anota la cita. Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios para su pueblo, para sus sacerdotes, es la santificación. La santidad cristiana no solamente es evitar el pecado, hermanos. ¿Saben qué implica la santidad cristiana? La santidad cristiana implica reflejar el carácter de Dios en obediencia y amor a Él. ¿Lo repito? La santidad cristiana no solo es evitar el pecado, sino refleja el carácter de Dios en tu vida, en obediencia a su palabra y en amor a Él. John Owen, en un libro que si no lo ha leído lo animo a que lea, La mortificación del pecado, decía: la santidad no es un producto de la voluntad humana, sino el fruto de la unión con Cristo. No podemos mortificar el pecado sin el Espíritu. Ojo, pero tampoco debemos esperar pasividad. Debemos luchar con todas nuestras fuerzas, porque ahora tú eres libre para decirle no al pecado. Pero delante de Dios eres responsable. Tú no vas a poder venir delante de Dios y decir: Dios, mira, yo sé que tu voluntad era que me santificara, pero mira, es que la carne estaba dura. Porque entonces tú estás diciendo que Dios no te libertó del pecado. La santificación es una obra de Dios, pero también es un llamado a nuestra acción. El ser pasivos en eso es una pasividad pecaminosa, hermanos. Tú no puedes escudarte y decir: no, es que yo no puedo, entonces ya no voy a adorar al Señor porque... No. Pastor, pero qué difícil es.
Pues depende. Entre más tú luches en tus propias fuerzas, será imposible para ti. Pero entre más dependas de Él, más le conozcas, más te santifiques, será más fácil para ti. Por eso, hermanos, necesitamos procurar la santificación en Cristo cada día por los medios de gracia que Él nos ha dejado. El llamado para nosotros hoy es ese. Reconociendo que hemos sido santificados y consagrados, vivamos en esa santidad. Si tú lees el contexto de un pasaje importante que vamos a ver, que es 2 Corintios 6, el contexto de ese pasaje que vamos a leer en un momento es un contexto donde Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto a que debe haber una distinción entre los que no son creyentes y los que son creyentes en su forma de vivir. De hecho, en ese contexto es que surge el famoso texto que pues a veces se malinterpreta: no unáis en yugo desigual. Porque no puede haber unión entre la justicia y la iniquidad. Y en ese contexto Pablo dice lo siguiente, y quiero que lea atentamente conmigo, 2 Corintios 6, 16, 18, porque nosotros somos, ¿qué somos? El templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, porque Dios habita entre nosotros, porque Dios anda con nosotros, porque es nuestro Dios y porque somos su pueblo, por tanto salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Es lo que hizo Dios con el pueblo en Egipto. Dios no iba a permitir que su pueblo anduviera entre medio de los egipcios. Dios los sacó de ahí. Y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Está citando el Antiguo Testamento. Pastor, pero eso está en el Antiguo Testamento. Pero recuerde, Pablo está haciendo una aplicación de esta verdad. Una verdad que es invariable porque Dios no cambia. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros? El hecho de entender que si Dios está delante de nosotros y Él quiere habitar con nosotros y nosotros habitar con Él, eso requiere que no solamente seamos santificados y consagrados, sino que procuremos esa santidad. Mire lo que dice en el versículo siguiente. Leímos el 2 Corintios 6, la última parte, el primer versículo del siguiente capítulo, capítulo 7. Por tanto, y ahí viene la aplicación para nosotros hoy. Amados, teniendo esta promesa, ¿cuál es el llamado, hermanos? Limpiémonos. ¿Quién? No, pastor, es que mire, el Espíritu Santo no se pone las pilas, hombre. Viera como yo quisiera, pero aquí estoy esperando y Él sabe que yo estoy dispuesto, pero Él no obra. Tú y yo somos responsables de santificarnos. Por tanto, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué? Nota que la santidad tiene que ser perfeccionada. Y solo vendrá a través del temor a Dios. El Evangelio, hermanos, nos hace pensar: Dios es santo, necesito a Cristo, porque Él es santo. Pero también nos hace entender que necesitamos santificarnos y que Él nos ha dado medios de gracia para santificarnos. Un corredor que quiere ganar una maratón, pero solo se entrena un día antes de la carrera, ¿cómo creen que le va a ir? Tiene que entrenarse ¿cuándo? Todo el tiempo. Muchas veces se admira mucho a los deportistas de élite. Hoy hay muchos documentales de deportistas de élite, vea uno. Ellos hacen muchos sacrificios. La santidad no es un momento, no es una emoción en la iglesia. Es algo constante que requiere persistencia como un atleta. De hecho, la Biblia nos manda a ejercitarnos en la piedad, ¿se recuerda? ¿Qué tan conscientes, hermanos, somos en nuestro día a día que estamos delante de la presencia de Dios? Y si somos conscientes día a día, ¿saben qué va a generar eso en nosotros?
el anhelo de vivir en santidad cada día. Pero tengamos cuidado con las prácticas religiosas. Porque Dios nos ha dado medios de gracia, pero esos medios de gracia pueden convertirse en prácticas huecas y no verlo como lo que es en realidad. Tú puedes leer la palabra de Dios todos los días, pero si tú sos consciente, si somos conscientes, hermanos, que Dios está delante de nosotros cuando leemos su palabra, yo le aseguro que la actitud es diferente. Lo que hacemos como iglesia no son actividades. Si tú ves lo que hacemos como iglesia como actividades, entonces no eres consciente lo suficiente de que estamos delante de un Dios santo y que necesitamos santificarnos por eso. Porque cada una de las reuniones que hacemos procuramos santificarnos por medio de la palabra. Y no me van a dejar mentir las hermanas que ayer se reunieron. ¿Qué hicieron? Fiesta. Sí hubieron risas. Sí comieron. Pero fueron santificadas por la palabra. Los estudios bíblicos no son actividades, hermanos. Es que necesitamos santificarnos. El temor de Dios hay un profundo respeto y reverencia hacia Dios. Que eso es lo que nos impulsa a apartarnos del pecado y vivir en obediencia a Él. Por eso ve usted claramente cómo el texto termina diciendo: por tanto, amados, teniendo esta promesa, ¿cuál promesa? Que Dios habitaría con su pueblo, que Él es nuestro Dios y somos su pueblo. Teniendo esa verdad ya palpable en nosotros, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es que si no tememos a Dios, hermanos, no nos importará ofenderle con nuestro pecado. Y quiero terminar diciéndote lo siguiente. Él nos ha santificado. Tú y yo requerimos caminar en esa santidad. Pero esa santidad es algo que haces en Cristo, pero a través por los medios que Él ha dejado. ¿Cuántos de nosotros queremos realmente crecer en la conciencia de que estamos delante de Dios? Eso requerirá entonces también que crezcamos en la conciencia de la necesidad de santificarnos. Amén. ¿Cómo lo hacemos? Rápidamente te voy a dar 4 medios de gracia que Dios te ha dado para santificarte. En primer lugar, la palabra de Dios. Meditar en ella transforma tu mente y tu corazón, te guarda de la maldad. Recordemos a Jesús orando por nosotros. No te pido que los saques del mundo. Te pido que los guardes del mal. ¿Y saben cuál es la forma en que Dios nos guarda del mal? Jesús lo pidió inmediatamente. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No nos limpiamos de la inmundicia y de nuestra forma de pensar inmunda por la diversión. Algunos ven la iglesia como un lugar donde hacer amistades, casi como un club social. Hermanos, somos llamados a la unidad, pero si tú ves el contexto en la Biblia, cada vez que habla de unidad, ¿sabes a qué se refiere? A que juntos vivamos la palabra de Dios. No a cuántas horas pasamos en la semana, no cuántos cafés nos echamos juntos, no cuántas veces yo te visito y tú me visitas. Es que tanto juntos estamos viviendo la palabra de Dios y eso es unidad. Porque ese es el propósito. Necesitamos ser santificados los unos a los otros. Pero no es solamente con compañerismo. Es por medio de la palabra de Dios. Otro medio de gracia es la oración. Es el medio por el cual dependemos de Dios y buscamos su ayuda para vivir en santidad. La comunión con los santos, el congregarte, el discipularte, el tener relación entre nosotros. Dios usa ese medio para santificarnos. Cuando somos exhortados por nuestros hermanos, cuando somos animados, cuando somos confrontados, Dios nos santifica. Y obviamente, hermanos, a través del arrepentimiento diario.
Pero eso requiere ser conscientes de la gravedad del pecado. Porque el Dios que está delante de nosotros es santo. Y eso nos llevará a arrepentirnos cada día. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para... Normalmente nos quedamos ahí. Y limpiarnos de toda maldad. Santificación. Hermanos, por los medios de gracia como la oración, el congregarnos, el participar de la cena del Señor, el meditar la palabra de Dios, el procurar la unidad entre nosotros por medio de la obediencia a la palabra, no solamente hemos sido consagrados en Cristo, sino viviremos en esa santidad para poder relacionarnos con Dios. Por lo tanto, en Cristo somos consagrados y llamados a vivir en santidad delante de Dios cada día de nuestra vida. Vamos a orar.